Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Gabriel Vargas entró al estacionamiento del centro médico exactamente a las 7:15 am, 15 minutos temprano como siempre. La mañana de mayo tenía una frescura que se disiparía para el mediodía, pero por ahora, su aliento se condensaba ligeramente mientras le ponía seguro a su camioneta. Había conducido él mismo a pesar de la insistencia de Camila en acompañarlo. Es solo una vasectomía, le había dicho en el desayuno, observando cómo los dedos de ella tamborileaban contra su taza de café. Estaré bien para conducir de regreso. Ella insistió, por supuesto. Camila siempre insistía, pero Gabriel se mantuvo firme, y eventualmente ella cedió con esa sonrisa tensa que él había estado viendo con más frecuencia últimamente. La clase de sonrisa que no le llegaba a los ojos. A sus 38 años, Gabriel había forjado una exitosa carrera como ingeniero estructural, especializándose en el diseño de puentes. Le gustaba la precisión. De ello, la forma en que las fuerzas y tensiones podían calcularse, predecirse y controlarse. Su trabajo en el cruce del Río Claro había ganado premios y le había traído contratos lucrativos. La vida era estable, predecible. ¿O lo había sido? La decisión de hacerse una vasectomía había sido mutua, al menos en la superficie. Tenían a su hijo, Mateo, que ahora tenía 7 años. Camila se había mostrado inflexible en no querer más hijos. Uno es perfecto, decía. ¿Para qué arruinar la perfección? Gabriel había estado de acuerdo, aunque a veces, tarde en la noche, se preguntaba si no sería lindo tener uno más. Pero Camila ya había tomado una decisión, y él había aprendido durante sus 9 años de matrimonio que cuando Camila se decidía por algo, cualquier oposición era inútil. La sala de espera olía a antiséptico y a revistas viejas. Gabriel se registró con una recepcionista aburrida que apenas levantó la vista de su computadora. Había elegido al doctor Daniel Ávila basándose en reseñas en línea y en la recomendación de su médico general. El urólogo tenía un historial impecable, un comportamiento seguro y un consultorio en la exclusiva plaza médica del centro. Señor Vargas, apareció una enfermera con una tabla de sujetapapeles. Estamos listos para usted. El proceso preoperatorio fue de rutina. Ponerse la bata, firmar los formularios de consentimiento, responder las mismas preguntas que ya había respondido 2 veces antes. Sí, entendía que el procedimiento era permanente. No, no estaba tomando ningún medicamento. Sí, había hecho arreglos para que alguien lo llevara a casa. Mintió sobre esa última parte. El doctor Ávila apareció, con su cabello entrecano perfectamente peinado y un apretón de manos firme. Gabriel, qué gusto verte de nuevo. Esto será rápido y sencillo. ¿Alguna pregunta? Gabriel negó con la cabeza. Habían cubierto todo. En la consulta de hacía 2 semanas. El procedimiento tomaría menos de 1 hora. Se sentiría aturdido durante unas horas después, tendría algo de molestia por unos días, y volvería a la normalidad en 1 semana. La anestesióloga, una joven llamada doctora Chavero, explicó el proceso de sedación. Estarás bajo sedación consciente. Puede que recuerdes algunas cosas. Puede que no. De cualquier manera, no sentirás ningún dolor. Gabriel se acomodó. De espaldas en la mesa de operaciones, las luces del techo brillando incluso a través de sus párpados cerrados. La voz de la doctora Chavero era tranquilizadora. Mientras comenzaba a administrarle el suero. Cuenta hacia atrás desde 10 para mí. 10. 9. 8. El mundo se volvió suave y distante.
Unas voces lo sacaron de vuelta, emergiendo a través de capas de algodón. La mente de Gabriel luchaba por recuperar la consciencia, confundida por el tirai. Afloja entre el sueño y la vigilia. Su cuerpo se sentía pesado, desconectado. Pero su audición se agudizaba con cada segundo que pasaba. Sí, ya está hecho. Era la voz del doctor Ávila, pero diferente. Más dura, sin ese cálido trato con el paciente. Ya no podrá tener más hijos. Dile a su esposa que el procedimiento extra salió según lo planeado. ¿Procedimiento extra? Las palabras cortaron a través de la niebla. Los instintos de Gabriel le gritaban que abriera los ojos, que exigiera respuestas, pero algo más, un instinto de supervivencia más profundo, lo mantuvo inmóvil. Mantuvo su respiración y su rostro relajado. Y recuérdale, continuó el doctor Ávila, su voz moviéndose ligeramente como si presumiblemente se estuviera dando la vuelta, que el dinero tiene que estar en mi cuenta para el viernes. Lo que hice hoy vale mucho más de lo que ella me está pagando. El horror trepó por la columna de Gabriel como agua helada. Su esposa, Camila, había pagado por algo extra. Algo para lo cual él no había dado su consentimiento. La vasectomía era una cosa, pero ¿qué más le había hecho este hombre mientras él yacía indefenso? La extracción transcurrió sin problemas, dijo el doctor Ávila. Cicatrización mínima. Tendrá algunas molestias adicionales en el lado izquierdo, pero podemos atribuirlo a la inflamación del procedimiento primario si pregunta. Aunque, honestamente, la mayoría de los pacientes no notan mucha diferencia. Extracción. La palabra resonó en el cráneo de Gabriel. Su abdomen se sentía extraño ahora que se estaba concentrando en él. No solo el dolor esperado en él sitio de la vasectomía, sino algo más profundo, más preocupante. Una sensación de tirantez en su lado izquierdo, debajo de las costillas. El comprador confirmó la recepción, preguntó el doctor Ávila. Hubo una pausa. Presumiblemente estaba escuchando a quien estuviera al otro lado de la línea. Excelente. 520,500 pesos es apenas suficiente dado el riesgo, pero ella insistió en el descuento por volumen para consideraciones futuras. A Gabriel se le heló la sangre. ¿Consideraciones futuras? ¿Qué más estaba planeando Camila? Tengo que terminar de cerrar, dijo el doctor Ávila. Asegúrate de que entienda que debe haber total discreción. Si él sospecha algo, si esto me repercute, nuestro arreglo termina, y me aseguraré de que ella también caiga. La llamada terminó. Gabriel escuchó el chasquido de los guantes de látex, el tintineo del instrumental quirúrgico. Se concentró en mantener su respiración uniforme y natural, incluso mientras su mente iba a 1000 por hora. El doctor Ávila le había quitado algo, lo había vendido, con el conocimiento y el pago de Camila. En el lado izquierdo, debajo de sus costillas. Su riñón. Tenía que serlo. El mercado negro de órganos era algo sobre lo que había leído, siempre. Pensando que era algo que pasaba en otros lados, a otras personas, nunca. Imaginando que su propia esposa vendería las partes de su cuerpo mientras él yacía inconsciente. Los signos vitales están estables, dijo la voz de la doctora Chavero, ajena a la pesadilla que acababa de desarrollarse. Está empezando a volver en sí. Naturalmente. Bien, dijo el doctor Ávila, su voz volviendo al tono cálido y profesional. Llevémoslo a recuperación. Instrucciones estándar del postoperatorio. Gabriel se dejó salir a flote gradualmente, imitando el aturdimiento que debería sentir, mientras su mente trabajaba frenéticamente detrás de esa actuación. Gimió suavemente, moviéndose un poco. Ahí estamos, dijo el doctor Ávila. Alegremente.
Bienvenido de vuelta, Gabriel. Todo salió perfectamente. Lo hiciste muy bien. Los ojos de Gabriel se abrieron lentamente, deliberadamente desenfocados. Ya. Terminó. Todo terminado. Procedimiento de libro. Tendrás algo de dolor, pero eso es completamente normal. Te pasaremos a recuperación y repasaremos las instrucciones de cuidado posterior. A través de la neblina que todavía fingía en parte, Gabriel observó el rostro del doctor Ávila. El hombre le sonrió desde arriba con una preocupación ensayada, y Gabriel sintió que la rabia se acumulaba en su pecho. Este hombre lo había violado, le había robado y había conspirado con su esposa por dinero. Pero Gabriel no dijo nada. Simplemente asintió débilmente y dejó que lo transfirieran a una camilla. En recuperación, una enfermera diferente lo monitoreó mientras los efectos del sedante pasaban. Gabriel se quedó quieto, con su mano vagando ocasionalmente hacia su lado izquierdo, palpando los vendajes debajo de la bata. Definitivamente había más de lo que debería haber. Un área quirúrgica más grande. Su teléfono vibró en la mesita de al lado. Era Camila. ¿Cómo te fue?, decía su mensaje de texto. Voy saliendo para recogerte ahora. Gabriel se quedó mirando el mensaje. Ella no sabía que él se había despertado. No sabía que había escuchado. Necesitaba mantenerlo así, al menos hasta que entendiera el alcance completo de lo que ella había hecho y por qué. ¿Todo bien?, contestó, enfocándose en cada letra. De hecho, voy a aceptar quedarme 1 o 2 horas más. Todavía estoy muy aturdido. ¿Puedes recoger tú a Mateo de la escuela? Me iré en Uber a casa. Los 3 puntos aparecieron, desaparecieron y volvieron a aparecer. Finalmente. ¿Estás seguro? Puedo pedirle a Mariana que vaya por Mateo. Mariana Mendoza, su vecina, la amiga de Camila. Otra persona en la que Gabriel de pronto se preguntaba si podía confiar. Estoy seguro. Nos vemos en la casa. Dejó el teléfono y cerró los ojos, pero no para dormir. Estaba pensando. Calculando, planeando. Alguien lo había abierto sin su consentimiento, le había robado un riñón y lo había vendido para obtener ganancias. Su esposa, la mujer en la que confiaba, con la que se había casado y construido una vida, lo había orquestado. La vasectomía había sido una tapadera conveniente. ¿Camila? Probablemente había estado planeando esto durante meses, tal vez más. La pregunta era por qué. 520,500 pesos era una cantidad importante, pero Camila tenía acceso a sus cuentas, a su dinero. No eran ricos, pero vivían cómodamente. Podía tener esa cantidad si la necesitaba. A menos que quisiera dinero que él no pudiera rastrear. Dinero escondido de él. La enfermera revisó sus signos vitales de nuevo. ¿Cómo se siente, señor Vargas? Cansado, dijo Gabriel con sinceridad, y adolorido. Eso es normal. El doctor vendrá en breve para darle el alta con las instrucciones. Cuando el doctor Ávila apareció 30 minutos después, Gabriel lo estudió con nuevos ojos. El hombre tenía unos 50 años, era exitoso y respetado. ¿Cuántas veces había hecho esto? ¿A cuántos pacientes había profanado? Ya está todo listo, dijo el doctor Ávila, entregándole un papel. Protocolo de recuperación estándar. Compresas de hielo, descanso, ropa holgada. Tendrás algunos moretones y dolor, particularmente en el lado izquierdo. Ahí tuve que hacer una incisión un poco más grande debido a un tejido cicatricial de lo que sospecho era una vieja lesión deportiva. Nada de qué preocuparse. La mentira salió de su boca con fluidez. Gabriel asintió, interpretando al paciente confiado.
Gracias, doctor. Llámame si tienes alguna duda. De lo contrario, te veré para tu revisión en 2 semanas. Gabriel se vistió lentamente, su lado izquierdo protestando con cada movimiento. La incisión ahí era definitivamente más grande, el vendaje más extenso. Había tenido razón. Le habían quitado el riñón. El conductor del Uber le hizo plática, pero Gabriel apenas le prestó atención. Durante los 20 minutos de viaje a casa, su mente estaba catalogando todo lo que sabía, todo lo que necesitaba descubrir. El comportamiento reciente de Camila. Sus finanzas, su horario. Las piezas estaban ahí. Solo necesitaba unirlas. Su casa, una modesta construcción de estilo colonial en un buen distrito escolar, se veía igual que siempre cuando el auto se detuvo. Gabriel había diseñado la terraza él mismo, había plantado el arce japonés en el jardín delantero cuando Mateo nació. Había sido su hogar, su santuario. Ahora se sentía como territorio enemigo. El auto de Camila aún no estaba en la entrada. ¿Bien? Gabriel entró por la puerta principal y se dirigió inmediatamente a la oficina de la casa. Si Camila estaba ocultando dinero, ocultando cualquier cosa, la evidencia estaría en algún lugar de esta casa. Tenía tal vez 45 minutos antes de que ella regresara con Mateo. El dolor en su costado era agudo e insistente, pero lo soportó. Los cajones del escritorio no arrojaron nada inusual. Facturas, garantías, documentos de impuestos. Su laptop estaba protegida con contraseña, algo nuevo. Siempre habían compartido las contraseñas antes. Gabriel probó su aniversario, el cumpleaños de Mateo. Nada funcionó. El closet en su recámara era el siguiente. El lado de Camila estaba organizado como siempre, pero Gabriel bajó las cajas del estante superior de todos modos. Rebuscó entre fotos viejas, recuerdos, memorias de un matrimonio que ahora se sentía como una mentira. En la tercera caja, debajo de una pila de tarjetas navideñas, lo encontró. Un teléfono desechable. Le temblaron un poco las manos mientras lo encendía. No tenía contraseña, cual era arrogante, o tal vez simplemente no esperaba que él lo encontrara. Historial de mensajes le revolvió el estómago. Mensajes a un número guardado. Solo con una inicial. Las marcas de tiempo se remontaban a 3 meses atrás. ¿De verdad puedes hacerlo sin que él se entere? Era el mensaje de Camila de marzo. Ya lo he hecho antes. Solo necesita la configuración adecuada. La vasectomía es la tapadera perfecta. En respuesta, ¿y el dinero? 520.000 por adelantado, otros 347.000 por la póliza de seguro. Póliza de seguro. Gabriel siguió leyendo, apretando la mandíbula. ¿Cuándo? Había preguntado Camila. Paciencia. Estas cosas toman tiempo. El riñón primero. Establece la relación. Luego, cuando tenga complicaciones por la cirugía, cuando su salud falle, serás una viuda en duelo. Nadie cuestiona a una madre viuda. La visión de Gabriel se volvió roja en los bordes. Ella no solo le estaba robando. Estaba planeando matarlo. Más mensajes. Discusiones sobre pólizas de seguro de vida. Al parecer, Camila había contratado una cobertura adicional para él hacía 6 meses. Él había firmado los papeles sin leerlos realmente, confiando en que ella se encargaba de los detalles administrativos de su vida como siempre lo hacía. 8,675,000 pesos. Eso era lo que valía la vida de Gabriel para su esposa. El teléfono desechable también reveló otro número, guardado como J. Los mensajes allí eran diferentes, íntimos. No puedo esperar a estar contigo como
Se debe, había escrito Camila. Pronto tendremos todo lo que queríamos. Te Amo, fue la respuesta. El año que viene para estas fechas, estaremos en Los Cabos. No más fingimientos. Jacobo. Tenía que ser Jacobo Urdaneta, el supuesto amigo de la infancia de Camila, que se había mudado de regreso a la ciudad hacía 8 meses. Gabriel lo había visto un par de veces, lo encontró bastante agradable, aunque un poco demasiado confianzudo con Camila. Ahora esas interacciones adquirían un matiz siniestro. La puerta de entrada se abrió en la planta baja. Gabriel, la voz de Camila. Falsamente alegre. Ya llegamos. Gabriel apagó rápidamente el teléfono desechable, lo devolvió a su escondite y volvió a acomodar la caja. Bajó las escaleras, moviéndose más lento de lo habitual, con una mano en su costado. Mateo corrió hacia él, luego se detuvo. Repentinamente cauteloso. Papá, ¿estás bien? Gabriel sonrió, un genuino calor lo inundó al ver a su Hijo. Mateo era inocente en todo esto. Pasara lo que pasara, Gabriel lo ¿Protegería? Estoy bien, campeón. Solo me hicieron un pequeño procedimiento. Me duele un poquito, eso es todo. Camila apareció desde la cocina, con una expresión de cuidadosa preocupación. sé. Veía igual que siempre, el cabello oscuro recogido hacia atrás, maquillaje mínimo, vistiendo uno de sus habituales vestidos casuales. Pero Gabriel la veía diferente ahora. Esta era una mujer que había vendido su riñón, que estaba planeando su asesinato. Te ves pálido, dijo ella, acercándose. Tal vez no debiste dejar que te recogiera yo. Estoy bien. Gabriel dejó que ella lo ayudara a llegar al sillón, odiando su toque pero sabiendo que tenía que seguirle el juego. Solo necesito descansar. Haré la cena, dijo Camila. Mateo, ven a ayudar a mami. Dejemos que papá descanse. Mientras desaparecían en la cocina, Gabriel se recargó contra los cojines. Dolor en su costado era un recordatorio constante de lo que le habían hecho. Pero debajo del dolor había algo más frío y duro. Tenía quizás 2 semanas antes de su cita de seguimiento con el doctor Ávila. 2 semanas antes de que Camila y su amante decidieran acelerar sus planes. 2 semanas para descubrir cómo darle la vuelta a esto, cómo hacerles pagar por lo que habían hecho. Gabriel Vargas había pasado su carrera calculando puntos de tensión, entendiendo dónde eran vulnerables las estructuras, sabiendo exactamente cuánta presión podían soportar antes de colapsar. Era hora de aplicar esas habilidades a un tipo de problema diferente. Desde la cocina, podía escuchar a Mateo parloteando sobre su día en la escuela. Con su voz brillante e inocente. Las respuestas de Camila eran cálidas. Maternales, perfectas. Gabriel cerró los ojos, su mente ya estaba trabajando. Había sido una víctima esta mañana, violado y traicionado. Pero no se quedaría como una víctima. Camila y el doctor Ávila habían cometido un error de cálculo crítico. ¿Lo habían subestimado? Y ese error les costaría todo. A la mañana siguiente, Gabriel reportó que estaba enfermo en el trabajo, citando la recuperación posquirúrgica. Su colega, Agustín Cortés, fue comprensivo. Tómate todo el tiempo que necesites, hermano. Tenemos cubierto el proyecto del Río Claro. Camila no dejaba de merodear, interpretando a la esposa preocupada. ¿Estás seguro de que no quieres que me quede en casa? Podría cancelar mi turno. Trabajaba medio tiempo como higienista dental 3 días a la semana. Estaré bien, le aseguró Gabriel. Tú ve a trabajar. De todas formas, solo voy a dormir. El alivio en su rostro fue sutil pero inconfundible.
Le dio un beso en la frente, un gesto que le puso a él la piel de gallina, y se fue con Mateo para dejarlo en la escuela. En el momento en que su auto se alejó, Gabriel se puso en movimiento. Los analgésicos ayudaban, pero mantenía la dosis al mínimo. Necesitaba su mente aguda. Primera parada, su laptop. Abrió un navegador en modo incógnito y comenzó a investigar. El doctor Daniel Ávila mantenía una imagen pública impecable. Certificado por el Consejo Médico, excelentes críticas, activo en organizaciones benéficas de salud locales. Pero Gabriel profundizó más, buscando quejas en la Junta Médica, registros de demandas, cualquier cosa que pudiera revelar grietas. En su fachada. Al principio, nada. Luego lo encontró, una demanda por negligencia médica. Resuelta hace 7 años en otro estado, antes de que Ávila se mudara a su ciudad. Los detalles estaban sellados, pero la queja había sido presentada por la familia de un paciente que murió por complicaciones durante una cirugía de rutina. La demanda se había resuelto fuera de los tribunales por una suma no revelada. Un incidente podía ser mala suerte, pero era un dato. Gabriel creó una nueva dirección de correo electrónico imposible de rastrear hasta él, y comenzó a contactar a grupos de defensa de los pacientes, juntas de ética médica, a cualquiera que pudiera tener información sobre el doctor Ávila que no fuera de dominio público. Redactó sus consultas cuidadosamente, presentándose como un familiar preocupado por un próximo procedimiento. A continuación, dirigió su atención a las actividades de Camila. Su factura de teléfono celular estaba a su nombre, accesible a través de su laptop. Sacó sus registros, notando patrones. Llamadas regulares al número de Jacobo Urdaneta. Cada vez más frecuentes en los últimos 6 meses. Llamadas al consultorio del doctor Ávila que no se reflejaban en las propias citas médicas de Gabriel. Pero fueron los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de Camila los que resultaron más esclarecedores. Gabriel tenía acceso a sus cuentas compartidas. Pero siempre había confiado en que ella administrara los gastos del hogar. Ahora los examinaba con atención forense. Ahí estaba, hace 3 meses, un pago a un investigador privado por 34,700 pesos. ¿Qué necesitaba investigar? A él. Probablemente. Buscando trapos sucios, alguna ventaja, o simplemente confirmando sus rutinas para el plan de ellos. Cargos de hotel en la ciudad vecina, siempre los martes por la tarde, cuando ella afirmaba estar en el trabajo. El martes era su día libre. Las fechas coincidían con los huecos en el horario de trabajo de Jacobo Urdaneta. Gabriel cruzó información con las redes sociales de Jacobo, notando que sus publicaciones de esas mismas tardes siempre estaban sincronizadas de manera extraña, claramente hechas antes y programadas para publicarse después. La aventura había estado ocurriendo durante al menos 6 meses, posiblemente más. Pero la evidencia más condenatoria era un pago a un abogado especializado en planificación patrimonial, hecho justo una semana antes de que Gabriel aceptara hacerse la vasectomía. Camila se estaba preparando para su muerte, asegurándose de que todo pasara a su nombre sin problemas. Gabriel se recostó, con su abdomen adolorido. El panorama estaba completo. Camila y Jacobo querían estar juntos. Querían el dinero de Gabriel, su seguro de vida, sus bienes. El doctor Ávila era el mecanismo. Primero el riñón para obtener dinero rápido, luego una muerte lenta atribuida a complicaciones quirúrgicas. Camila sería la viuda desconsolada. Nadie lo cuestionaría. Era casi elegante en su simplicidad. Casi. El teléfono desechable en el closet vibró esa tarde. Gabriel había colocado una pequeña cámara, una del sistema de seguridad que había instalado hacía 2 años.
para monitorear la recámara. Vio en su teléfono como Camila, en casa entre recoger al niño de la escuela y la cena, revisaba su dispositivo secreto. Viernes por la noche, decía el mensaje del doctor Ávila. El pago se acredita y el comprador recibe la entrega. Después de eso, esperamos 2 meses, lo dejamos recuperarse y luego empiezan las complicaciones. La respuesta de Camila estaba llena de pánico. ¿Y estás seguro de que parecerá natural? Soy un profesional. Insuficiencia renal, sepsis por una infección no detectada. Trágico, pero no poco común. Estarás libre de sospechas. Gabriel guardó las capturas de pantalla. Evidencia, pero no suficiente. Aún no. Esa noche, interpretó al paciente en recuperación, moviéndose lentamente, haciendo muecas de dolor apropiadamente. Mateo le llevó su helado favorito, de chispas de chocolate, acomodándose a su lado en el sillón para ver un documental de la naturaleza. Gabriel pasó un brazo alrededor de su hijo, sintiendo el peso de lo que estaba en juego. «Papá», preguntó Mateo durante un comercial, «¿vas a estar bien?» «Voy a estar muy bien, campeón. ¿Te lo prometo?» Camila observaba desde la puerta de la cocina, con una expresión indescifrable. Al final de la primera semana, Gabriel había reunido un expediente completo. Había hackeado la laptop de Camila. Su nueva contraseña había sido bastante fácil de descifrar usando un software que había encontrado en la dark web. Los correos electrónicos revelaron aún más discusiones detalladas con Jacobo sobre su futuro, listados de propiedades en Los Cabos, planes de viaje para él. Después, también había descubierto que Jacobo Urdaneta había sido el beneficiario del seguro de vida del primer esposo de Camila. Gabriel era el segundo matrimonio de ¿Camila? Su primer marido, Samuel Garza, había muerto 5 años antes de que Gabriel conociera a Camila. Oficialmente, fue un infarto. Samuel solo tenía 32 años. Gabriel encontró el certificado de defunción, el reporte de la autopsia. Nada sospechoso, pero por otro lado, el reporte había sido firmado por el médico forense en el condado donde el doctor Ávila había ejercido anteriormente. Las conexiones se estaban formando. La muerte de Samuel probablemente había sido la primera colaboración entre Camila y el doctor Ávila. Ella había refinado su método, había aprendido de cualquier error. Gabriel era solo la siguiente víctima. Pero Gabriel no era Samuel Garza, y no tenía intención de convertirse en una estadística. La cita de seguimiento estaba programada para el martes siguiente. Gabriel la marcó en su calendario, con su mente formando un plan. Necesitaba más que pruebas del robo de órganos. Necesitaba desmantelar toda su operación para asegurarse de que Camila y el doctor Ávila enfrentaran consecuencias lo suficientemente severas como para que nunca más pudieran lastimar a nadie. Necesitaba hacerlo de una manera que protegiera a Mateo, que asegurara que su hijo no sufriría por las repercusiones. Gabriel contactó a un viejo amigo de la universidad, Leonardo Salinas, quien ahora trabajaba en periodismo de investigación. Se reunieron a tomar un café el sábado por la mañana mientras Camila llevaba a Mateo a su entrenamiento de fútbol. «Necesito tu ayuda», dijo Gabriel, manteniendo la voz baja, «y necesito que confíes en mí en que lo que te voy a decir es real». Leo escuchó mientras Gabriel exponía la situación, mostrándole copias encriptadas de las pruebas que había reunido. La expresión del periodista se volvía más sombría con cada revelación. «Dios mío, Gabriel», susurró Leo, «esto es... Tienes que ir a la policía. Ahora. Necesito más de lo que tengo. Ahora. Mismo, es mi palabra contra la de ellos. Los mensajes podrían tener otra explicación.
Necesito atraparlos en el acto, o necesito una confesión. De lo contrario, saldrán libres. Leo asintió lentamente. ¿Qué necesitas de mí? Contactos. Tú investigas fraudes médicos. Debes conocer gente, en la Secretaría de Salud, en la Junta Médica, en la FGR si es necesario. Te voy a dar todo lo que encuentre, pero necesito que estés listo para publicar en el momento en que tenga la pieza final. Una exposición simultánea en la prensa y con las autoridades. No podrán encubrirlo. Estás jugando un juego peligroso, advirtió Leo, si se dan cuenta. ¿De qué lo sabes? No lo harán. No hasta que sea demasiado tarde. Se dieron la mano, y Gabriel se dirigió a casa, encajando otra pieza de su plan. La cena del domingo fue un evento tenso. Jacobo Urdaneta los acompañó. Camila lo había invitado, afirmando que era para animar a Gabriel durante su recuperación. Gabriel sonrió y conversó trivialidades, observando cómo la mano de Camila se demoraba en el brazo de Jacobo, la forma en que los ojos de Jacobo la seguían. Por la cocina. Y bueno, Gabriel, dijo Jacobo durante el postre, ¿te sientes mejor? Ahí la llevo. El doctor dice que la recuperación va bien. Camila mencionó que tuviste algunas complicaciones. Dolor extra. La sonrisa de Gabriel no vaciló. Solo inflamación. Nada serio. Observó las microexpresiones de Jacobo, vio el destello de algo. ¿Preocupación? ¿Cálculo? El hombre era varios años menor que Gabriel, apuesto de una manera convencional, trabajaba en ventas farmacéuticas. Ingresos cómodos, pero nada espectacular. El pago del seguro de vida de Camila sería una ganancia inesperada. Después de la cena, Mateo le pidió a Jacobo que jugara videojuegos con él. Gabriel observó desde el sillón, la risa de su hijo llenaba la sala, mientras Camila limpiaba la cocina. Esta era la vida que querían, la familia feliz con Gabriel borrado de la foto, eliminado, asesinado por dinero. Por encima de la cabeza de Mateo, Jacobo se encontró con los ojos de Gabriel. Por solo un momento, la máscara cayó, y Gabriel vio allí un frío cálculo. Este no era solo un hombre teniendo una aventura. Este era un depredador. Alguien que había hecho esto antes y volvería a hacerlo. Gabriel le devolvió la sonrisa, amable e ignorante. Que pensaran que habían ganado. Que creyeran que su plan procedía a la perfección. La trampa ya se estaba cerrando alrededor de ellos. Simplemente aún no lo sabían. Esa noche, acostado en la cama junto a Camila, escuchando cómo su respiración se regularizaba en el sueño, Gabriel se quedó mirando el techo. El costado le dolía. ¿Dónde había estado su riñón? La violación que eso significaba, la traición, le quemaban por dentro como ácido. Pero debajo del enojo había algo más frío. Determinación. Propósito. Había forjado su carrera entendiendo sistemas, sabiendo exactamente dónde aplicar presión para lograr el máximo efecto. Camila, el doctor Ávila y Jacobo habían construido un castillo de naipes. Gabriel iba a incendiarlo. La mañana del martes llegó con lluvia, apropiada para la supuesta cita de seguimiento de Gabriel. Se vistió con cuidado, notando la incisión en proceso de curación en su lado izquierdo. La cicatriz sería permanente, un recordatorio de lo que le habían hecho. Camila le dio un beso de despedida. Llámame después de ¿la cita? Por supuesto. Gabriel forzó la calidez en su voz. Estoy seguro de que todo estará bien. Pero en lugar de conducir al consultorio del doctor Ávila, Gabriel se dirigió al otro lado de la ciudad a una clínica médica diferente. Había hecho una cita con
El doctor Saúl Ayala, un urólogo que no tenía conexiones con Ávila, usando su seguro real, pero afirmando que necesitaba una segunda opinión por complicaciones inesperadas. El doctor Ayala fue minucioso, profesional y se mostró cada vez más preocupado. Mientras examinaba a Gabriel. Señor Vargas, necesito ser directo con usted. Sitio de esta incisión es inconsistente con una vasectomía estándar. ¿Tiene? Cicatrices quirúrgicas aquí, señaló el lado izquierdo de Gabriel. Eso sugiere un procedimiento mucho más invasivo. Me gustaría hacerle algunas pruebas. ¿Qué clase de pruebas? Análisis de sangre, para empezar. Función renal. Específicamente. Y un ultrasonido. Quiero ver a qué nos estamos enfrentando. El ultrasonido confirmó lo que Gabriel ya sabía. Su riñón izquierdo ya no estaba removido con precisión quirúrgica. El riñón restante estaba sano, funcionando lo suficientemente bien como para mantenerlo con vida, pero la extracción no había sido revelada ni consentida. El rostro del doctor Ayala era sombrío. Señor Vargas, lo que le hizo el doctor Ávila no es solo negligencia médica. Es un crimen. El tráfico de órganos es. Sélo. ¿Qué es? Interrumpió Gabriel, y necesito su ayuda para documentar todo, pero no puedo ir a la policía todavía. No hasta que tenga todas las pruebas que necesito. Esto está fuera de mi alcance. Por favor. Gabriel lo miró a los ojos. Hay otras personas involucradas. Si actúo demasiado pronto, destruirán las pruebas, se dispersarán. Necesito que documente lo que me hicieron, que me proporcione los historiales médicos que pueda usar, pero deme tiempo para armar un caso completo. El doctor Ayala dudó, claramente dividido entre la ética médica y la comprensión del panorama general. Finalmente, asintió. Una semana. Le daré una semana para que haga lo que tenga que hacer. Después de eso, reportaré esto a la Junta Médica y a las autoridades, con o sin su cooperación. Una semana es todo lo que necesito. Gabriel salió con documentación médica completa de la cirugía ilegal. Fotografías detalladas y el testimonio experto del doctor Ayala sobre la naturaleza del procedimiento. Era una evidencia condenatoria, pero aún no era suficiente para asegurarse de que Camila enfrentara consecuencias más allá de ser cómplice. Necesitaba grabarla, necesitaba su confesión. Esa tarde, llamó a Leo Salinas. Es la hora. Necesito que prepares a tus contactos. ¿Qué estás planeando? Darles exactamente lo que quieren. La siguiente llamada de Gabriel fue al consultorio del doctor Ávila. Usó una aplicación moduladora de voz, disfrazando su tono. Habla el agente especial Carlos Flores de la División de Fraudes de Salud de la FGR. Estamos investigando unas acusaciones contra el doctor Daniel Ávila y necesitamos programar una entrevista. El pánico de la recepcionista era audible. Yo haré que le devuelva la llamada. Dígale que tenemos registros de obtención irregular de órganos. Tiene 24 horas para presentarse voluntariamente a un interrogatorio. Después de eso, emitiremos una orden de aprehensión. Gabriel colgó y luego se recostó a esperar. El teléfono desechable en el closet de Camila se encendió a la hora, y Gabriel vio a través de su cámara oculta cómo ella lo revisaba frenéticamente. La FGR lo sabe, había escrito el doctor Ávila. Necesito acelerar el plan. No puedo esperar 2 meses. La respuesta de Camila estaba llena de pánico. ¿Qué hacemos? Terminar con esto. Esta noche, si es posible. Haz que parezca una complicación de la cirugía. Te daré un medicamento que inducirá la falla del órgano,
es imposible de rastrear. ¿Y si investigan? No lo harán. Yo alteraré sus registros médicos, mostraré una condición preexistente. Tú estarás libre de culpa, pero tiene que ser esta noche. Mañana. Destruiré toda la evidencia y me iré del país. Gabriel apretó la mandíbula. Estaban entrando en pánico, cometiendo errores. Perfecto. El siguiente mensaje de Camila fue para Jacobo. Pasa esta noche. Prepárate. Iré. Para allá cuando oscurezca. Asegúrate de que el niño esté dormido. Gabriel tenía lo que necesitaba. Iban a intentar matarlo esa noche y acababan de dejarlo por escrito. Llamó a Leo. Esta noche, ten a todos listos. A la FGR, la policía local, tu editor. Voy a grabarlo todo. Gabriel, si esto sale mal. No saldrá mal. A continuación, Gabriel llamó a su hermano, Emilio Vargas, quien era abogado en la ciudad. Necesito que redactes documentos de custodia de emergencia. Si me pasa algo, Mateo va con ustedes, contigo y con Raquel, no con Camila. Puedes tenerlos listos en 1 hora. ¿Qué está pasando? Te lo explicaré todo. Pronto. Solo confía en mí y haz que los certifiquen y los registren. Inmediatamente. Para las 6 de la tarde, todo estaba en su lugar. Gabriel había ocultado dispositivos de grabación por toda la casa, conectados a un servidor en la nube que a la vez estaba creando un respaldo en el sistema seguro de Leo Salinas. Había tomado sus analgésicos temprano y luego tirado el resto por el inodoro. ¿Camila? Probablemente intentaría envenenarlos. Mateo estaba en casa de un amigo para una pijamada que Gabriel había organizado a principios de semana. Su hijo estaba a salvo, lejos de lo que estaba a punto de desarrollarse. Camila llegó a casa a las 7, con una sonrisa frágil. ¿Cómo te fue en tu cita? Bien. El doctor Ávila dice que todo está sanando perfectamente. La mentira salió de sus labios con facilidad. Los hombros de Camila se relajaron. Ligeramente. Creía que él realmente había ido, creía que todavía era ignorante. Hice tu comida favorita para la cena, dijo ella. ¿Lasaña? Gabriel comió con cuidado, notando cómo ella observaba cada bocado que él daba. La comida estaba bien. Ella no lo envenenaría de una manera que fuera detectable. El verdadero peligro vendría después, en cualquier medicamento que el doctor Ávila hubiera proporcionado. Después de la cena, Camila le sugirió a Gabriel que descansara en el sillón. Todavía te ves cansado. ¿Por qué no te acuestas? Te traeré un poco de agua y tus pastillas para el dolor. Me parece bien. Gabriel se acomodó en el sofá, observando cómo Camila iba a la cocina. A través de la cámara oculta allí, la vio abrir un frasco nuevo de pastillas recetadas, uno que definitivamente no era de su medicación legítima. Trituró 2 pastillas, mezclando el polvo en un vaso de agua. Regresó con una sonrisa. Aquí tienes. Esto te ayudará a dormir. Gabriel tomó el vaso, fingiendo beber mientras apenas se humedecía los labios. Gracias, mi amor. Se acomodó hacia atrás, cerrando los ojos, escuchando a Camila moverse por la casa. Lo revisó 2 veces, satisfecha al verlo dormido. Luego envió un mensaje de texto. Ya está inconsciente. Ven. Jacobo llegó a las 9:30, entrando con una llave que no debería tener. Gabriel escuchó su conversación en susurros en la cocina. ¿Se lo tomó todo?, preguntó. Jacobo. Sí. Debería estar completamente inconsciente por horas. ¿Y el doctor? Dijo que parecerá natural. Insuficiencia renal. La autopsia mostrará que ya
Estaba comprometido por la cirugía. Solo trágica mala suerte. Se movieron a la sala, parándose sobre la forma inconsciente de Gabriel. A través de los ojos entrecerrados, él los observó. No puedo creer que realmente estemos haciendo esto, murmuró Jacobo. Dijiste que querías que estuviéramos juntos. Esta es la única forma. La voz de Camila era fría, práctica. Para la mañana, seremos libres. El seguro de vida paga en 30 días y empezamos de cero. ¿Qué hay del niño? Mateo se adaptará. Los niños son resilients, y él nunca sabrá que su padre fue asesinado. Gabriel había escuchado suficiente. Abrió los ojos por completo y se sentó en un movimiento fluido. El grito de Camila fue satisfactorio. Sorpresa, dijo Gabriel con calma. No me tomé las pastillas, pero sí grabé todo. Jacobo se abalanzó, pero Gabriel estaba listo. Años de mantenerse en forma, combinados con la adrenalina del momento, le dieron la ventaja. Dio un paso a un lado, asestó un sólido puñetazo a la mandíbula de Jacobo que envió al hombre al suelo. Camila retrocedió, con el rostro pálido. Gabriel, espera, te lo puedo explicar. ¿Explicar cómo me robaste el riñón? Explicar cómo estás planeando ¿asesinarme? Lo escuché todo, Camila, desde el principio. La puerta principal se abrió de golpe. La policía, encabezada por el detective Gerardo Huerta, irrumpió en la casa. Leo Salinas lo había coordinado perfectamente. Camila Vargas, Jacobo Urdaneta, quedan arrestados por conspiración para cometer asesinato, tráfico de órganos y fraude. El caos fue controlado, profesional. Camila lloraba, tratando de afirmar que había sido coaccionada. Jacobo gritaba pidiendo abogados. Gabriel simplemente se quedó atrás, observando cómo su trampa cuidadosamente construida se cerraba. De golpe, el detective Huerta se acercó a él. Señor Vargas, necesitaremos su declaración completa. Tengo todo lo que necesita. Grabaciones, registros financieros, pruebas médicas. Todo está aquí adentro. Gabriel le entregó una memoria USB. Y hay una persona más a la que tienen que arrestar. El doctor Daniel Ávila fue detenido en su casa a las 11 de la noche, atrapado en el acto de triturar documentos. Sus computadoras revelaron una red de ventas ilegales de órganos que abarcaba 5 años, múltiples víctimas y millones de dólares. El caso de Gabriel lo destapó todo. La investigación de la FGR se expandió rápidamente. El primer esposo de Camila, Samuel Garza, fue exhumado. La autopsia reveló rastros de la misma droga que ella intentó usar con Gabriel preservados en los tejidos. Ella ya había hecho esto antes. Ella y el doctor Ávila habían sido cómplices por años. Jacobo Urdaneta, enfrentando décadas en prisión, se acogió a un criterio de oportunidad. Su testimonio reveló que Camila había apuntado a Gabriel específicamente por sus ingresos estables, su seguro de vida, su naturaleza confiada. La aventura había sido calculada desde el principio, con Jacobo jugando el papel del amigo comprensivo mientras planeaban la muerte de Gabriel. El juicio se convirtió en noticia nacional. El artículo de Leo Salinas se publicó en los principales periódicos del país, detallando no solo el caso de Gabriel, sino toda la red de tráfico de órganos. El doctor Ávila fue condenado a cadena perpetua. Camila y Jacobo recibieron sentencias de 30 años cada uno por conspiración para cometer asesinato y fraude. El riñón de Gabriel, rastreado a través del mercado negro, había sido trasplantado a un receptor adinerado que no había hecho preguntas. Esa persona ahora enfrentaba sus propios cargos.
6 meses después, Gabriel estaba en su oficina recién remodelada en casa, revisando los planos de un nuevo proyecto. La demanda contra el seguro de negligencia médica del Dr. Ávila se había resuelto por una cantidad suficiente para cubrir el fondo universitario de Mateo varias veces. Las compañías de seguros de vida habían pagado daños punitivos por el fraude. Financieramente, Gabriel y Mateo estaban seguros. Emocionalmente, la curación era más lenta. Mateo estaba en terapia procesando la verdad sobre su madre. Gabriel tenía la custodia completa, con Emilio y Raquel Vargas sirviendo como tutores de respaldo. Mateo nunca tendría que volver a ver a Camila hasta que fuera adulto y pudiera tomar esa decisión por sí mismo. Papá, apareció Mateo en el umbral de la puerta, ahora con 8 años y más alto de lo que Gabriel recordaba de hace apenas unos meses. ¿Podemos trabajar en mi proyecto de ciencias? Por supuesto, campeón. Se acomodaron en la mesa de la cocina construyendo un modelo de puente juntos. Gabriel guió las manos de Mateo, mostrándole cómo calcular la capacidad de carga, cómo distribuir la tensión de manera uniforme. Es como un rompecabezas, observó Mateo. Exactamente. Descubres todas las piezas, cómo encajan, y luego sabes exactamente cómo hacerlo fuerte. O cómo hacerlo caer, pensó Gabriel. Pero no lo dijo. Él había aprendido bien esa lección. Camila, el Dr. Ávila y Jacobo habían construido su conspiración como una estructura con debilidades ocultas. Todo lo que Gabriel tuvo que hacer fue encontrar esas debilidades y aplicar presión exactamente en los puntos correctos. Sonó el timbre. Gabriel revisó la cámara de seguridad, un hábito que ahora tenía, y vio a Leo Salinas en el escalón de la entrada. ¿El tío Leo? Mateo corrió hacia la puerta. Leo se había convertido en un elemento fijo en sus vidas, un amigo de confianza que había demostrado su valor cuando importaba. Levantó una caja de pizza. Pensé que tal vez querrían cenar. Mientras comían pizza, Leo puso al tanto a Gabriel de las últimas noticias. Dr. Ávila trató de alegar que fue coaccionado. El jurado no se lo tragó. Culpable de todos los cargos. Cadena perpetua. Bien. Gabriel sintió satisfacción en lugar de alegría. Justicia, no venganza. Y la apelación de Camila fue denegada. Va a pasar las próximas 3 décadas tras las rejas. Mateo estaba ocupado con su tablet, con los audífonos puestos, sin escucharla conversación de los adultos. De todos modos, Gabriel mantuvo la voz baja. ¿Ella? Se merece más. Recibió lo que permite la ley. Eso tiene que ser suficiente. Y lo era, en su mayor parte. A veces Gabriel todavía se despertaba en la noche, sintiendo el dolor fantasma donde había estado su riñón, recordando el horror de despertar durante la cirugía. Pero esos momentos eran cada vez menos frecuentes. Había ganado. No solo había sobrevivido, sino que había desmantelado de manera integral a las personas que intentaron destruirlo. Camila nunca volvería a lastimar a nadie. La red de tráfico de órganos del Dr. Ávila había terminado. La vida de Jacobo estaba arruinada. Y Gabriel tenía a Mateo, a salvo y amado. Oye, papá. Mateo se quitó los audífonos. Mi maestro dijo que haremos una unidad sobre héroes el mes que viene. ¿Puedo escribir sobre ti? A Gabriel le hizo un nudo en la garganta. No soy un héroe, Mateo. Para mí sí lo eres. Tú nos protegiste. Leo cruzó miradas con Gabriel y sonrió. El niño tiene un buen punto. Más tarde, después de que Leo se fue y Mateo estaba en la cama, Gabriel se paró en la terraza que él había construido, mirando las estrellas. El arce japonés había crecido, sus ramas extendiéndose a lo ancho.
La casa estaba tranquila, en paz. Había sobrevivido. Más que eso, había contraatacado y ganado. Las personas que lo habían violado, que habían conspirado para asesinarlo, estaban pagando por sus crímenes. No a través de la justicia por mano propia o una venganza ilegal, sino a través de la aplicación sistemática y paciente de las pruebas y la ley. Gabriel había usado su mente de ingeniero para deconstruir su conspiración, para encontrar los puntos débiles, para hacer que toda la estructura se derrumbara a su alrededor. Les había dado cuerda y los había visto ahorcarse solos, había grabado cada palabra, documentado cada crimen. ¿Lo habían subestimado? Lo creyeron débil, lo creyeron una víctima. Se dieron cuenta de que no era así. Adentro, Mateo gritó durante una pesadilla. Gabriel se apresuró a la habitación de su hijo, sentándose en el borde de la cama hasta que la respiración de Mateo se calmó y volvió a quedarse dormido. Gabriel se quedó un rato más, cuidando de esto es lo que importaba. No la venganza, no la justicia, sino esto, su hijo, a salvo y amado. Todo lo demás había sido para asegurarse de que pudieran tener este futuro. Gabriel besó la frente de Mateo y regresó a su propia recámara. Mañana, volvería al trabajo, a diseñar puentes y edificios, a crear en lugar de destruir. Pero nunca olvidaría lo que había aprendido, sobre la traición, sobre la supervivencia, sobre la importancia de ser subestimado por tus enemigos. Camila había vendido su riñón y había planeado su asesinato. Gabriel le había quitado todo a cambio. Y lo había hecho de manera perfectamente legal, con paciencia, sistemáticamente. Esa fue la verdadera victoria. No solo ganar, sino ganar de la manera correcta. Asegurarse de que se hiciera justicia, de que los culpables enfrentaran las consecuencias, de que los inocentes estuvieran protegidos. Mientras Gabriel finalmente cerraba los ojos para dormir, sintió algo que no había sentido en meses: paz. Había ganado. Mateo estaba a salvo. Los malos habían perdido. Y Gabriel Vargas finalmente, verdaderamente, podía descansar. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios a continuación. Si disfrutaste de esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla. Y los veré por allá.